Última hora. El mundo despierta con una noticia que marca el cierre de una era. Un hombre que fue símbolo de poder, estrategia y decisiones trascendentales en la historia moderna de Estados Unidos ha fallecido. Una figura que inspiró admiración, respeto y también debate. Hoy, el nombre de Dick Cheney, ex vicepresidente de la nación más poderosa del planeta, vuelve a resonar. No por una decisión política, sino por su partida. Una partida que deja un vacío, pero también un legado que seguirá generando conversación durante décadas. Antes de continuar con esta información, recuerda suscribirte al canal para mantenerte informado con noticias reales, verificadas y sin sensacionalismo. A los 84 años de edad, Dick Cheney ha muerto, cerrando con él una de las trayectorias políticas más extensas e influyentes del siglo XXI. Su nombre, ligado al poder y a la estrategia, deja tras de sí una vida marcada por decisiones que definieron el rumbo del mundo, después de algunos de los años más convulsos de la historia reciente. Desde joven, su destino parecía claro: política, liderazgo y una capacidad innata para moverse en los pasillos del poder sin necesidad de protagonismo público. Cheney nació en 1941 en Lincoln, Nebraska, y creció en Wyoming, donde su carácter reservado, su disciplina y su inteligencia analítica comenzaron a moldear a quien años después sería uno de los hombres más influyentes de Estados Unidos. Se graduó en ciencias políticas, se unió a la administración pública y escaló rápidamente posiciones hasta convertirse en una figura clave en los gobiernos de Gerald Ford y George Bush, padre. Era el tipo de político que no buscaba reflectores, pero que siempre estaba ahí, detrás de cada decisión importante. En los años 80 y 90 se consolidó como un estratega experimentado, y su ascenso culminó cuando fue elegido vicepresidente en 2001, durante el gobierno de George W. Bush. Desde ese momento, Cheney se convirtió en mucho más que un vicepresidente. Fue un consejero, un arquitecto de decisiones y una figura determinante en la política global. Su influencia era tal que muchos analistas aseguraban que su poder era incluso mayor que el del propio presidente en algunos temas. Su estilo era firme, discreto y calculado. Mientras otros buscaban la cámara, Cheney se mantenía en silencio, evaluando, decidiendo, influyendo. Su filosofía era simple pero contundente. El poder no se anuncia, se ejerce. Y así fue durante toda su carrera. Las políticas de seguridad nacional, las estrategias de defensa, las alianzas internacionales y hasta la respuesta ante momentos críticos pasaron, directa o indirectamente, por sus manos. Pero su legado también está marcado por la dualidad. Por un lado, se le reconoce como un líder con visión, capaz de tomar decisiones rápidas en tiempos de crisis. Por el otro, su figura generó polémica por el alcance de sus decisiones y la manera en que consolidó el poder dentro del Ejecutivo. Sin embargo, incluso sus críticos admiten que fue un político excepcional, con un entendimiento profundo del Estado y de cómo manejarlo. Con el paso de los años, la salud de Cheney comenzó a deteriorarse. Fue sometido a múltiples operaciones de corazón, incluyendo un trasplante, pero eso no lo detuvo. Continuó asistiendo a eventos, participando en conferencias y escribiendo sobre su experiencia en el gobierno. Hasta sus últimos años, su mente seguía siendo afilada y su visión del mundo seguía siendo tan estratégica como siempre. Quienes lo conocieron de cerca aseguran que era un hombre de palabra firme, reservado y profundamente dedicado a su familia. Su esposa Lynn fue su compañera inseparable por más de 6 décadas, y sus hijas, especialmente Liz Cheney, heredaron su interés por la política. Liz, de hecho, se convirtió en congresista y una de las figuras más destacadas del Partido Republicano en los últimos años. Con su partida, Estados Unidos despide no solo a un ex vicepresidente, sino a un hombre que encarnó el concepto de poder silencioso. Uno de esos políticos que entendían que las grandes decisiones no se toman frente a las cámaras, sino en los despachos, en las madrugadas largas y en las reuniones donde se define el rumbo del mundo. Y ese fue, sin duda, su estilo. Hoy, en Washington, el ambiente es solemne. La bandera ondea a media asta y se preparan ceremonias oficiales para rendir homenaje a su memoria. Sus colegas,
Antiguos asesores y líderes internacionales han expresado sus condolencias, recordándolo como una figura clave para la historia de su país. Algunos lo describen como un patriota incansable, otros como un estratega que cambió el curso de la historia moderna. Pero todos coinciden en algo: su nombre quedará grabado en los libros de historia. Su muerte marca también el final de una época en la que los políticos trabajaban más desde las sombras que frente a las cámaras. Una era en la que el peso de la palabra valía tanto como la fuerza del cargo. En tiempos donde la política parece más ruido que estrategia, la figura de Cheney destaca como la de alguien que entendía el poder como un arte de precisión, no de popularidad. Durante su vicepresidencia, enfrentó los momentos más tensos de la historia moderna de Estados Unidos, y aunque sus decisiones fueron polémicas, nadie puede negar que siempre actuó desde su propia convicción de proteger a su país. Esa convicción, para bien o para mal, lo convirtió en una figura imposible de ignorar. Y es precisamente esa mezcla de determinación, firmeza y silencio lo que lo hace tan recordado hoy. En sus últimos años, Cheney se mantuvo alejado del ojo público, pero su sombra seguía presente en el debate político. Cada análisis sobre seguridad, energía o estrategia internacional llevaba de algún modo su influencia. Incluso fuera del cargo, su nombre seguía generando respeto y debate por igual. Ahora, con su partida, el país reflexiona sobre su legado. Un legado complejo, lleno de matices, donde el poder, la política y la historia se entrelazan. Porque Dick Cheney no fue un político más. Fue una de esas figuras que cambian el curso del tiempo, que dejan huellas profundas y enseñan, con sus aciertos y errores, cómo funciona realmente el poder. En su memoria, su familia ha pedido un homenaje sobrio, sin excesos, como a él le habría gustado, discreto, elegante y reservado. Sus allegados aseguran que así fue él hasta el final. Un hombre de pocas palabras, pero de decisiones firmes. Un hombre que entendía que el poder verdadero no se grita, se ejerce con inteligencia. Y así, con su partida, termina uno de los capítulos más influyentes en la historia política de Estados Unidos. El adiós a Dick Cheney no es solo el adiós a un político, sino a toda una forma de liderazgo. Una era que marcó a generaciones y que hoy se despide dejando una enseñanza, que el poder puede ser silencioso, pero su eco puede durar décadas. Si quieres seguir informado sobre los acontecimientos más importantes del mundo y las figuras que marcaron el rumbo de la historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguiremos contándote las noticias más relevantes con respeto, contexto y sin sensacionalismo. El mundo despide a Dick Cheney, y con él, una manera de entender el poder que quizá nunca volverá a repetirse.